Muy buenas tardes. Estaremos realizando la presentación del equipamiento de la ruta crítica, específicamente del catéter venoso central. Al finalizar esta conferencia tendrán que responder las preguntas y hacerlas llegar vía plataforma de acuerdo a los criterios. La cateterización venosa se define como la inserción de un catéter biocompatible en el espacio intravascular central o periférico con el fin de administrar soluciones, medicamentos, nutrición parenteral, medios de contraste y realizar pruebas diagnósticas, entre otros. ¿Qué característica tiene un catéter venoso central? Este debe ser blando y flexible, debe ser radiopaco para su control radiológico y los materiales más usados en la confección de los catéteres venosos son el cloruro de polivinilo, ¿verdad? Que se considera como PVC, polietileno, teflón de politetrafluoretileno, silicona y poliuretano. ¿Qué es lo que vamos a encontrar nosotros en este catéter? Encontraremos algunas partes. Por ejemplo, aquí tenemos el manguito de Dacron, que es como donde concluye prácticamente la guía, el catéter. Estos orificios que ven acá, donde están señalándose el puntero, es los lumen o los orificios por donde sale el líquido. Luego tenemos una cápsula que divide o bifurca el catéter, ya sea de 2 lumen, que sería 2 guías, 3 lumen o 4 lumen. Cada una de ellas tiene un clamp que permite el cierre o el pase del líquido y tiene vainas de protección, ¿verdad? Además tiene conexores de Uller o de Luer que le llaman, ¿verdad? Que es donde se conectan las guías. Este catéter va a ser llevado a través de 2 vías, puede ser a través de la yugular o puede ser a través de la vena subclávica, que cada una tiene su característica y tiene sus aspectos positivos y sus aspectos negativos de acuerdo a la posición anatómica que corresponde. Aquí hay otra imagen donde pueden observar que este catéter es de prácticamente 4 lumen, sin embargo uno de ellos sirve para insuflar un balón que queda al interno, casi no es utilizado, ¿verdad? Porque puede provocar necrosis tubular. Y aquí están, ¿verdad?, los lúmenes que acabamos de mencionar. ¿Qué quiere o para qué sirve cada uno de los lúmenes? Bien, el lumen distal, ¿verdad?, sirve para la medición de la presión venosa central o para infusiones de sangre. El lumen medio sirve para la nutrición parenteral. Y el lumen proximal sirve para las soluciones, muestras de sangre o los tratamientos de amino, ¿verdad? Distal, proximal o medial va en referencia a la persona, ¿verdad? En el lumen proximal, que ustedes lo pueden ver, normalmente blanco en algunos casos, en otros varía el color. Permite el pasaje de sangre, es decir, transfusiones sanguíneas, administración de fármacos de diferentes tipos, extracción de muestras sanguíneas y, como les mencionaba, es normalmente de color blanco. A nivel medial es de color azul, uso principal para el pasaje de alimentación parenteral. No deben mezclarse con medicación simultáneamente por la finalidad del mismo. Tenemos también el distal, que permite para la medición de la presión venosa central, permite el pasaje de coloide o cristaloide, ¿verdad? O tratamiento o líquidos de alta densidad como la albúmina y normalmente es de color marrón. Algunos traen lúmenes adicionales o son de 4 lumen y permiten la infusión de líquidos, ¿verdad?, de mantenimiento o pasaje de medicamentos. Su color normalmente es verde o alguna tonalidad de color verde. El catéter venoso central es un tubo delgado y flexible que se introduce en una vena, por lo general por debajo de la clavícula derecha, y insertado a través de un clamp, ¿verdad?, o un inductor que le llamamos, que lo vamos a ver posteriormente, en una vena grande sobre el lado derecho del corazón. En todo caso, si viniese por la subclávica, que viene acá, donde está la vena cava, va a desembocar hacia el lado derecho del corazón, así como estoy guiando yo con la guía, ¿verdad?
por debajo de la clavícula entre el segundo espacio intercostal derecho. O bien hacia arriba, ¿verdad? Hay una bifurcación de la vena yugular y ahí va a desembocar, ¿verdad? Siempre hacia el atrio o aurícula derecha. Los catéteres multilumen o que tienen diferentes tamaños, ¿verdad? O diferentes guías o diferentes lumen, por su nombre lo dice, tienen la característica de cómo pasa el líquido, ¿verdad? También hay catéteres, como decíamos, de 3 y 4 lúmenes que tienen sus luces distribuidas dentro del catéter de variada forma. Según Arrow, que uno de los que distribuye también catéteres, ¿verdad? Las luces de los lúmenes dentro del mismo pueden diferenciarse o pueden verse de la siguiente manera. En el ejemplo A tenemos 2 lumen. Sin embargo, el ejemplo B es de 2 lumen, pero el diámetro o la perfusión que puede haber en el catéter A difiere a la perfusión que puede haber en el catéter B. Y difiere igual al catéter C. Sin embargo, el catéter E, si ustedes se fijan, tenemos 3 lumen, al igual que el catéter F y el catéter G de 4 lumen. Sin embargo, el catéter E y el catéter F, si ustedes se fijan, varía en cuanto a los lumen, cómo se da el paso de los líquidos o de cada uno de los tratamientos que se puede brindar. Retomado en una de las conferencias, ¿verdad?, de residentes en el tema de cateterismo, encontramos las indicaciones para el uso de catéter venoso central. Este puede utilizarse para monitorización hemodinámica, es decir, ya lo habíamos mencionado, medición de la PVC. Puede ser como un acceso vascular que permite los requerimientos de múltiples infusiones cuando tenemos pacientes en unidad de cuidado intensivo, o malo acceso periférico múltiple, es decir, cuando ya el paciente sea canalizado en diferentes vías o en diferentes partes del cuerpo y ya las venas no responden, ¿verdad? La administración de sustancias vasoactivas o tóxico irritantes, por ejemplo, drogas vasoactivas, ¿verdad?, como amina, antibióticos, nutrición parenteral o bien quimioterapia. Y los procedimientos radiológicos y terapéuticos que pueden ser accesos circulares de circulación pulmonar, circuito extracorpóreo e instalación de sonda de marcapaso. Aquí en procedimientos especiales o terapéuticos tenemos también los pacientes con diálisis, con hemodiálisis, donde ellos pueden ser utilizados fístula o pueden tener catéteres, ¿verdad?, tunelizados o no tunelizados, y que son utilizados para el procedimiento o para la hemodiálisis como tal. Este tipo de catéter puede ser permanente o puede ser, ¿verdad?, transitorio. Vamos a tener algunas definiciones, ya lo mencionábamos al inicio, que es biocompatible en el espacio intravascular y que sirve para la administración de los tratamientos. Los cuidados que se deben de dar son los cuidados que se le brinda a cualquier dispositivo utilizado en una vena central, donde se requiere un tiempo prolongado de tratamiento o que el paciente se encuentre críticamente enfermo. Es decir, el mismo cuidado que le damos a una venopunción, el mismo cuidado que le damos a cualquier acceso que tenga hacia el interior del paciente, se le debe dar a este. Se le debe de tener todas las normas de asepsia, antisepsia, y se le debe de cuidar y estar alerta de cualquier indicio de infección. ¿Cuáles son los objetivos? Educar al personal que tiene relación con la inserción, cuidado y mantenimiento de los cuidados del catéter venoso, prevenir la contaminación y disminuir la posibilidad de que el paciente sufra una sepsis por esto, y establecer medidas para el control y prevención de la bacteremia relacionada al catéter venoso central. ¿Dónde son los sitios de punción? Podemos tener en la subclávica, como lo habíamos mencionado, podemos tener a nivel de yugular, podemos tener a nivel de femorales, ¿verdad?, o podemos tener periférico. De acuerdo a la ubicación, los catéteres pueden ser clasificados como permanente o transitorio. Durante la colocación hay factores de riesgo, por ejemplo, la persona con edad avanzada, obesidad mórbida, que sea un paciente politraumatizado, que tenga datos de mala perfusión o mala nutrición, inmunosupresión o quemaduras, puede tener o agudizar el riesgo de
del paciente con catéter venoso central. ¿Cuáles son las complicaciones que puede presentar durante la colocación? Puede presentar neumotórax, hemotórax, embolismo aéreo, hematomas o arritmias. De la arritmia, la más que comúnmente puede encontrarse son fibrilaciones, y posterior a la colocación puede haber flebitis, trombosis, infecciones, sepsia asociada al catéter venoso central, bacteremia asociada al catéter venoso central y complicaciones mecánicas que están asociadas a la obstrucción del mismo. ¿Qué necesitamos nosotros para colocar? Necesitamos, o para que el facultativo coloque el catéter venoso central, se necesita el equipo de protección personal, como el gorro, mascarilla y bata, equipo de ropa estéril, que ya lo mencionábamos, entre ellos la bata, guantes estériles, incluso las gafas se deben de tomar en consideración, bandeja de guantes, ¿verdad? Bandeja subclávica, y hay un error de dígito. Catéter venoso central de 2, 3, 4 o 5 lumen, de acuerdo a la selección del especialista. Solución antiséptica, que puede ser yodopovidona, ¿verdad? Además del jabón antiséptico que se debe utilizar. Gasas estériles, jeringa de 10 cc, agujas número 20 y 22, hoja de bisturí y sutura. Normalmente en sutura utilizamos lo que es seda 2.0 para la fijación del mismo. Lidocaína al 1%, ¿verdad? Tenemos conectores, llave de 3 vías, o podemos utilizar guía de suero con sus respectivos líquidos. Y apósitos estériles, o bien utilizamos algo que se llama Tegader, que es un apósito especial que permite el recubrimiento del catéter y tiene una duración de aproximadamente 7 o 10 días y no debe estarse haciendo el cambio continuamente porque él tiene un sellado hermético que permite la esterilidad del procedimiento. ¿Cuáles son los elementos del catéter? Necesitamos una jeringa de inserción, ¿verdad? Esta jeringa ya la trae, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El catéter, ¿verdad? Que es donde el facultativo va a prácticamente canalizar la vena yugular o la vena subclávica. Tenemos un bisturí, que el bisturí va a permitir la inserción de todo lo que es la guía del catéter. No es más que para poder aumentar el diámetro de la incisión de la aguja. Tenemos el dilatador, que el dilatador va a ser conectado, ¿verdad? Posterior a la inserción de la aguja, que esto lo que permite es que mediante el dilatador ya quede ubicado, ya sea en la yugular o en la subclávica, y a través de él va a pasar la guía del catéter, ¿verdad? La guía del catéter, que sería esta que se encuentra acá, este hilo metálico que encontramos acá. Esa guía pasa a través del dilatador y una vez que ya está dentro, la guía, ¿verdad? La guía metálica, por así decirlo, retiramos el dilatador y el médico va a insertar la punta del catéter a través de la guía y lo va a guiar hasta que sea insertado completamente. Si ustedes se fijan, este catéter que tenemos es de 2 lumen y estos orificios que miran acá, ¿verdad? Es donde se debe de hacer la colocación de los puntos de sutura. Estas dos piezas son donde debe de adherirse a la piel del paciente conectado a esto que tenemos acá. La clasificación de los catéteres venosos centrales pueden ser transitorios, ¿verdad? El catéter venoso central de inserción percutánea, también conocido como PIC, se inserta a través de la vena subclávica, yugular o vena de la fosa anticubital para llegar a la vena cava superior y de allí a la aurícula derecha. Todos llegan ahí a dar a la aurícula derecha. Se usan por un periodo de tiempo limitado hasta 10 días, por lo que se denominan catéteres venosos centrales transitorios o temporales. Es un procedimiento que su uso se ha generalizado para administrar soluciones hiperosmolares y algunos agentes inotrópicos. Tenemos los catéteres venosos central permanentes, que a esto se le llaman catéteres venosos centrales tunelizados, ¿verdad? Ahí pueden ver un ejemplo de se instala realizando un túnel, por eso su nombre, subcutáneo entre la clavícula y el pezón del paciente y el extremo distal del catéter. Llega hasta la aurícula derecha a través de la vena yugular interna o externa. Se usan catéteres tunelizados, ya sea Hickman-Broibach, que no tiene válvula antirreflujo,
y el Grosjean, que tiene una válvula antirreflujo. Se usa en pacientes que requieren tratamiento por periodos prolongados en forma continua o intermitente. También tenemos catéteres permanentes tunelizados. El anterior era no tunelizado. Aquí vamos a regresar. Tunelizado, discúlpenme, aquí tenemos otro tipo de tunelizado, que normalmente este que miran rojo y azul es el que se utiliza casi siempre en la hemodiálisis, ¿verdad? Donde uno sirve de guía para la sangre venosa y uno para la sangre arterial. Luego tenemos dentro de los permanentes catéter venoso central con implantación subcutánea, ¿verdad? O subtérmico. Se instala conectado al catéter por su extremo proximal a la vena subclávica y auricular derecha, y en su lado distal se une un dispositivo de titanio o reservorio que se ubica entre el tejido del músculo y el tejido subcutáneo de la fosa intraclavicular. Se usa en pacientes que requieren tratamientos por periodos prolongados en forma continua o intermitentes como la quimioterapia. Los sitios de elección subclávica, es decir, en el caso de la subclávica, son grandes vasos, tolera alto flujo y es fácil de curación y de mantenimiento, sin restricciones para el paciente y es de baja tasa de infecciones. Sin embargo, este procedimiento lleva a que el paciente esté expuesto porque la subclávica está cerca del vértice pulmonar, lo que puede llevar a hacer una perforación del pulmón. También está cerca de la arteria subclávica, que si hay un sangrado ahí podría haber algún sangrado interno. Es de difícil control de sangrado porque no hay forma de hacer presión sobre este y tiene riesgo de neumotórax, como lo estábamos mencionando, por el vértice pulmonar. Los puntos importantes en la colocación del catéter venoso es que debemos de verificar siempre la firma del consentimiento. Paciente que va a ser ubicado tiene que tener consentimiento informado. Reunir el equipo necesario, verificar según radiografía de tórax post colocación del catéter, es decir, después de la colocación, de obligación se debe hacer una radiografía de tórax para descartar un hemotórax, para descartar una perforación pulmonar o perforación de la aorta, de la arteria yugular. También para verificar que la colocación del catéter está específicamente en el atrium derecho o aurícula derecha y no en el ventrículo como tal, ¿verdad? También hay que verificar en el expediente la orden escrita para el uso del catéter venoso central, porque hay algunos que específicamente lo ponen para medición de PVC únicamente y la periférica se están utilizando para la colocación de tratamiento IV. Anotar en el expediente la realización del procedimiento, cuánto duró, sin complicaciones, etcétera, etcétera. Los cuidados del catéter venoso central deben de estar garantizando la permeabilidad del catéter, es decir, debe estar irrigado con solución salina normal para evitar el taponamiento. Fijar con seguridad cualquier tubo o aditivo que se va a colocar. Manejar con técnica séptica los líquidos administrados, es decir, a la hora de manipular catéter debemos de utilizar guantes estériles, tenemos que hacer la limpieza necesaria y tenemos que tener todas las medidas de asepsia y antisepsia. Cubrir todas las llaves de 3 vías cuando no estén siendo utilizadas. Algunos procedimientos de este tipo recomiendan humedecer la gasa con yodopovidona y luego tapar la llave, ¿verdad? O el tapón. Sin embargo, hay algunos tapones como el tapón amarillo o tapones especiales del mismo catéter que ya vienen con sus aditivos protectores. Por tanto, solo se cubre con una gasa seca. Cambiar los equipos y dispositivos anexos cada 72 horas, es decir, limpiar o hacer limpieza del catéter cada 72 horas siempre y cuando no sea un tegader. Si está solamente con esparadrapo y gas, entonces hacer limpieza cada 72 horas. Y preferiblemente hay que mantener sistemas parenterales cerrados y libre de agujas cuando no se está haciendo uso. Hay que desinfectar las conexiones del catéter, los conectores, las agujas y los puntos de inyección antes de acceder al catéter, ya lo mencionábamos anteriormente. Hay que usar las vías de dosis única cuando sea posible. No estar utilizando todos los lúmenes en los diferentes tratamientos. No combinar contenidos sobrantes
En otras palabras, si en un lumen terminé una dopamina y me hace falta pasar una norepi y voy a unir en el mismo lumen ambos. O si estoy pasando lípidos por una vía y tengo que terminar una norepi, voy a terminarla de pasar por la misma vía. No se puede. Limpiar el diafragma del vial con alcohol al 70% antes de insertar la aguja en el vial. En otras palabras, es hacer la limpieza antes de conectar la guía, ¿verdad?, a cada uno de los lúmenes. Descartar el vial multiuso si la esterilidad se ve comprometida. Es decir, el taponcito amarillo que le he mencionado, el tapón del catéter, si se ve comprometida o no se mira muy limpio, hay que cambiarlo y tratar de mantener la esterilidad posible. No utilizar medicamento en ampolla abierta o sobrante porque esto tiene riesgo de infección. Durante la curación del catéter, vamos a tener en consideración cambiar los apósitos, ya lo decíamos, cada 72 horas, o si este está húmedo, flojo o notablemente sucio. Aunque no sean 72 horas, pero si está húmedo, flojo o sucio, hay que cambiarlo. Normalmente un paciente en UCI que hay que hacerle baño en cama diario y se llega a humedecer la región del catéter venoso central, hay que hacerle cambio. El equipo que se debe utilizar es guantes, gasas, jabón antiséptico, agua estéril, Tegader, si lo permite o hay dentro de la institución, igualito que el que se menciona o se mira en imagen, o micropores. Sin embargo, al no haber, pues utilizamos gasas estériles y esparadrapo. Hay que lavarnos las manos, ya lo mencionábamos, o las técnicas de asepsia y antisepsia, colocación de guantes estériles o desechables para quitar el reborde o las gasas que están por encima. Una vez que ya liberamos todo el espacio y vamos a proceder a la manipulación, entonces utilizamos guantes estériles. Durante la utilización de los guantes estériles consideramos siempre la mano que va a manipular el catéter como estéril y la otra como sucia porque es la que está manipulando la bandeja. Realice la curación del área del catéter con solución de clorhexidina al 4% o iodopovidona. Deje actuar por 30 segundos y luego de eso coloque apósitos nuevos, ¿verdad?, que se permita ver de forma íntegra el catéter. Hay algo que tener en cuenta y es que ese catéter tiene una fecha de colocación y no es que cada vez que yo voy a ir haciendo la curación voy a cambiar la fecha. Se va a poner la misma fecha, la misma hora con la que se hizo la inserción del catéter, porque este catéter tiene que ser cambiado cada 7 días aproximadamente. Así que esto que menciona acá sobre el rótulo con fecha, hora y firma del cambio del apósito, sí, pero la fecha, se debe poner la fecha con la que se insertó o se le pone inserción, fecha tal, curación, fecha tal, que sería la fecha con la que yo curé ese catéter. Así que no se confundan ahí, tiene que tener las dos fechas, la fecha con el día que se insertó ese catéter y la fecha con la que yo estoy haciendo la curación. Lávese las manos y anote el procedimiento de acuerdo a lo que conduzca o indique la institución a la que usted labora. ¿Qué complicaciones? Ya lo mencionábamos. Inmediatas, neumotórax, hemotórax y mala posición del catéter. Tardía, trombosis y obstrucción. Y complicaciones infecciosas, bacteremia asociada al catéter, sepsia asociada al catéter y flebitis. No basta saber, se debe también aplicar. No es suficiente querer, se debe también hacer. ¿Qué preguntas van a tomar en consideración para esto, para esta clase? Bien, las siguientes preguntas van a tenerlas que responder de forma individual y me la van a hacer llegar a la plataforma donde se indica la tarea. Las preguntas son: ¿cuáles son las indicaciones para la instalación del catéter venoso central? ¿Cuáles son las venas más comunes que se utilizan para la inserción del catéter venoso central? ¿Qué antiséptico se utiliza como primera opción para realizar la asepsia del CVC? Esto del antiséptico, por favor, revisen las normativas del Ministerio de Salud en relación a la enfermedad asociada a la atención en salud. ¿Cuáles son los principales signos de infección local relacionada al catéter venoso? ¿Cuáles son las principales medidas para prevenir la infección relacionada al catéter venoso? Si el paciente crítico tiene un catéter venoso central trilumen, ¿qué lumen designaría para la medición de la PVC?
y administración de la nutrición parenteral. Según las complicaciones relacionadas al catéter venoso central, ¿cuáles son los principales signos que indican que se presenta un embolismo venoso aéreo? Según las complicaciones relacionadas a los catéteres venosos centrales, ¿cuáles son las complicaciones o cuáles son los principales signos que indican que se presenta un neumotórax? Necesito clínica, que ustedes me explican cuál es la clínica, no me van a decir solo los signos y síntomas. ¿Cuál es la clínica o el análisis clínico? ¿Qué es lo que va a presentar el paciente con el embolismo venoso aéreo o con el neumotórax? Que yo voy a decir, estamos ante un embolismo y estamos ante un neumotórax. ¿Cuál es la intervención de enfermería inmediata a un paciente con embolismo venoso aéreo relacionado? Y es intervención de enfermería específica. No es que me van a salir diciendo tocarle la mano al paciente. Yo quiero intervención de enfermería específica en el paciente con embolismo aéreo. ¿Y cuáles son los principales microorganismos responsables de una infección relacionada al catéter venoso central? Espero que puedan resolver el cuestionario y nos vemos en la próxima conferencia. Buen día.